Hola, muy buenos días. Soy el doctor Aminario Flores Rodríguez, soy médico epidemiólogo del Hospital General Centro Médico Nacional Arras. El día de hoy me pidieron que hiciera una plática para ustedes en relación a los riesgos hospitalarios que hay, de acuerdo a las actividades que se realizan dentro de la unidad hospitalaria. Y bueno, pues para poder empezar a hablar sobre los riesgos, tengo que mencionarles que existen varios riesgos en los hospitales. De hecho, desde que ingresa uno a la unidad médica, puede encontrarse con varios riesgos inherentes a las concentraciones poblacionales, a las estructuras de los edificios y a las actividades propias de la unidad médica. Entonces, considerando que dentro de las unidades médicas se realizan actividades asistenciales y que los pacientes tienen un alto flujo de familiares, de personal de salud y de otras personas que apoyan y colaboran en la atención médica, pues se realizan muchas actividades que pueden poner en riesgo a las personas que estamos trabajando o que visitamos un hospital. Entonces, uno de los primeros riesgos que puede suceder son caídas dentro de la unidad médica, exposición a sustancias tóxicas, a residuos peligrosos biológico-infecciosos, a padecimientos infecciosos y también a los fenómenos naturales de los cuales pues no estamos exentos, como terremotos, inundaciones y también algunas actividades provocadas por el hombre, como lo son los incendios o algunos derrames de sustancias químicas. Entonces, todas estas situaciones se pueden presentar dentro de un hospital y esto pues puede ser inherente a las actividades humanas que realizamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir precisamente que haya situaciones de riesgo para todos aquellos que ingresamos a una unidad médica. Para las caídas, primero, pues es necesario que utilicemos zapatos antiderrapantes, con suela antiderrapante. ¿Por qué? Porque si utilizamos algún otro tipo de calzado, este nos va a favorecer a que si existe el piso mojado o hay alguna sustancia derramada, lo que puede ocasionar es que suframos alguna caída. Y obviamente las caídas, pues conforme avanza la edad, se vuelven mucho más peligrosas. Y depende del tipo de caída o el tipo de lesión, se pueden presentar fracturas, esguinces y algunas otras condiciones que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, es muy importante que dentro de la unidad médica estemos muy alertas de no estar en contacto con situaciones donde haya algún tipo de sustancia que esté derramada, algún residuo no anatómico, estar pendiente de todo lo que puede haber en el hospital, porque en algún momento puede haber el piso que esté mojado y esto nos va a generar que haya problemas de este tipo. Generalmente, pues el personal de higiene y limpieza marca o delimita la zona que pueda estar mojada para hacer la limpieza, pero en ocasiones hay alguna sustancia derramada por alguna situación extraordinaria y esto puede favorecer la presencia de las caídas. Entonces recuerden, para esto lo ideal es utilizar zapatos con suela antiderrapante para evitar precisamente este riesgo. Existe otro que es muy inherente también a las actividades que se realizan dentro de las unidades médicas. Hay muchas sustancias tóxicas en el hospital y de las cuales pues nosotros podemos, en algún momento, puede haber alguna fuga, algún derrame y esto puede generar riesgos en la salud de las personas que están cerca del área donde se presentan este derrame de sustancias. Y puede haber sustancias muy comunes como de las que manejamos en casa. Por ejemplo, el cloro. El cloro cuando se inhala a la concentración que viene de fábrica, el cloro al 6%, puede ocasionar problemas de irritación de las vías aéreas superiores. Entonces, cualquier sustancia tóxica que pueda generarse, que pueda utilizarse dentro de una unidad médica, puede ocasionar el riesgo
de que haya algún daño a la salud. Aquí lo importante es que si en algún momento se llega a presentar este tipo de problemas, lo importante es apegarse a los protocolos que están establecidos dentro de la unidad para evitar exponerse a riesgos innecesarios. Entonces, aquí sí es importante que se delimite la zona, que las personas sigan las indicaciones que se están otorgando por parte del equipo de la brigada de riesgos dentro de la unidad médica para que no haya efectos adversos. Si en algún momento se llega a presentar esta situación, es necesario que ustedes sigan todos los protocolos establecidos. Si no, entonces pueden acercarse ustedes directamente al área de mantenimiento y conservación para preguntarles qué hacer en dado caso de que haya algunas de estas situaciones dentro de la unidad médica. Pero lo importante también es tratar de alejarse de la zona de riesgo para evitar estar expuesto a este tipo de sustancias. Otro punto muy importante y que es una actividad inherente a los servicios de salud es la producción de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Todo aquello que está en contacto con los pacientes y que llegan a utilizarse durante su atención médica se consideran como residuos peligrosos biológico-infecciosos que han estado en contacto con algún tipo de secreción, con sangre, con algún tipo de fluido corporal, o es un órgano patológico, algo que se extirpó de alguna persona. Entonces, estos residuos se generan principalmente dentro de las unidades médicas. Los más comunes que tenemos son los punzocortantes, agujas, hojas de bisturí, que generalmente se utilizan dentro de la unidad médica y que nosotros, por las actividades asistenciales que hacemos, producimos en grandes cantidades. Y esto, pues bueno, esto puede ser un riesgo para todos aquellos que ingresamos a una sala de un hospital porque en cualquier momento podemos encontrar algún residuo de este tipo mal colocado y no tenemos nosotros que tocarlo, no tenemos que tratar de, de desecharlo, porque lo que tenemos que hacer es hacer actos seguros. Y necesitamos entonces, si ustedes se dan cuenta de que hay algún punzocortante en la cama, en el suelo, en algún lugar donde pueda haber un riesgo para las personas, lo importante es informar primero al personal de enfermería para que ellos informen al área correspondiente para que vengan a realizar el retiro de estos punzocortantes, ¿sí? También puede haber derrames, se pueden romper las bolsas, se pueden romper los contenedores y no es necesario que ustedes traten de exponerse a estas sustancias. Es mejor retirarse y realizar los protocolos que establezca la unidad. Por lo tanto, cuando ustedes vean algún tipo de residuo o bolsa o que tengan estos logos que vemos en la diapositiva, es el logo internacional de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Entonces, ustedes deben de alertar al personal para que realice el retiro de ellos y no se expongan ustedes a ningún tipo de riesgos por estos materiales. Obviamente, como todo edificio en donde hay una concentración de personas y donde hay una constante de individuos, estamos expuestos a que haya situaciones o fenómenos naturales que puedan poner en riesgo a la salud de las personas. Y estamos hablando, por ejemplo, de terremotos, inundaciones, los incendios que pueden ser provocados por actividades también del hombre, pero más o menos se manejan de la misma manera. Aquí lo importante es que cuando ustedes lleguen al lugar del hospital, ubiquen dónde están las rutas de evacuación, dónde están los puntos de reunión, para que ustedes en algún momento dado que se llegue a presentar alguna de estas situaciones, sepan en dónde concentrarse y hacia dónde realizar la evacuación en caso de que sea necesario.
Si tienen alguna duda sobre estas situaciones, también le pueden preguntar al área de mantenimiento o al personal de enfermería para que les indiquen dónde están estos puntos de reunión y puedan utilizarlos en el momento que se puedan llegar a presentar. Obviamente, no estamos exentos a ninguna de estas situaciones, sobre todo los sismos, que son una de la parte que geológicamente por el terreno en el que estamos en la Ciudad de México, estamos expuestos sobre todo a este tipo de riesgos. Pero también puede haber algún tipo de inundación por alguna situación extraordinaria de lluvias intensas y también es necesario que sepamos qué hacer en estos casos. Sobre todo, por ejemplo, lo que se recomienda es no utilizar los elevadores, utilizar las escaleras de emergencia, las cuales ustedes deben ubicar cuando lleguen a la unidad médica y establecer su protocolo de evacuación para que no tengan riesgos en este sentido. Y bueno, hay un riesgo inherente, sobre todo por toda la actividad que nosotros realizamos dentro de la unidad médica y sobre todo es el riesgo de adquirir alguna infección intrahospitalaria por parte de estar en contacto o exponernos a personas que tengan alguna condición que puedan transmitir algún microorganismo que pueda ser de reproducción o de una alta transmisibilidad. La mayor parte de los microorganismos se transmiten de diferentes maneras, pero hay tres formas generalmente que tenemos que tener en cuenta para tener en consideración la transmisión de los microorganismos. La primera es la vía aérea, la segunda por gotas y la tercera es por contacto. Hay otra vía que también es importante, que es por vectores, pero esta la vamos a tocar diferente porque los riesgos principalmente son en las primeras tres que les comenté. Tenemos nosotros como personal de salud medidas de precaución estándar o universales que tenemos que seguir con todos y cada uno de los pacientes. Nosotros tenemos que tener una premisa fundamental de que ningún paciente está exento de poder transmitir alguna enfermedad infecciosa. Todos los pacientes, todas las personas que ingresan a una unidad médica son potencialmente transmisores de alguna enfermedad. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que seguir siempre medidas de precaución universales. Una de ellas, y la más importante, es la higiene de las manos. Aunque es una medida que muchas veces no hacemos por falta de tiempo, por desconocimiento, siempre tenemos que estar realizando la higiene de las manos de forma constante, porque es la única manera en que nosotros como personal, como personas, nos vamos a poder disminuir los riesgos que se llegan a presentar por estar en contacto con microorganismos en una unidad médica. La higiene de las manos, generalmente nosotros tenemos 5 momentos para poder realizar la higiene de las manos, que son antes del contacto con el paciente, después del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de estar en contacto con secreciones y o fluidos del paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esos son 5 momentos que nosotros establecemos que son de riesgo y en los cuales tenemos que estar realizando la higiene de las manos de forma constante. Cada vez que tocamos a un paciente, que tocamos a una persona, estamos generando una transmisión de microorganismos de nuestras superficies vivas, las manos. Y esto, por ejemplo, cada vez que nosotros tocamos cualquier cosa que está dentro del hospital, vamos a adquirir microorganismos que están dentro de la unidad médica. Si nosotros vamos al baño, si tocamos la mesa del paciente, si tocamos el barandal del paciente, si tocamos la mesa puente del paciente, si tocamos al paciente, en cada uno de esos momentos nosotros podemos estar generando la transmisibilidad de microorganismos en nuestras manos. Y si nosotros no realizamos de forma correcta esta disminución de
microorganismos al realizar la higiene de las manos, entonces podemos inocularnos nosotros mismos con estos mismos microorganismos porque nos estamos tocando constantemente la cara. Y la cara tiene sitios de entrada para los microorganismos. Tenemos ojos, la nariz, la boca, los oídos, que pueden ser vías de entrada para microorganismos, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos las manos sucias, vamos a generar que estas vías de entrada puedan ser peligrosas para adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, hay dos formas de realizar la higiene de las manos. Uno es con preparados de base alcohólica y la otra es con agua y jabón. Con preparados de base alcohólica, la técnica dura de 20 a 40 segundos y con agua y jabón es de 40 a 60 segundos. Primero, para que ustedes puedan tener una adecuada higiene de manos, es necesario que tengan las uñas cortas, ¿sí? Las uñas deben estar cortas, no deben sobrepasar 3 milímetros arriba del lecho ungueal. Y esto es importante porque si las uñas están largas, van a generar que tengamos materia orgánica dentro de ellas. Otro punto muy importante es no utilizar barnices, lacas, uñas de gel, uñas de acrílico, de silicón y de cualquier otro tipo de material. Asimismo, también hay que evitar el uso de joyería y de pulseras, así también como el reloj de pulsera que también tienen que retirar cada vez que vayan a realizar la higiene de las manos. Entonces, una vez que ustedes tengan sus manos de esta manera, que no tengan ningún aditamento, que no tengan pulseras, que no tengan reloj y que las uñas estén cortas sin ningún tipo de aditamento en ellas, entonces pueden realizar la higiene de las manos, ¿sí? Les digo, pueden utilizar agua y jabón o preparado de base alcohólica. Generalmente, cuando estamos en riesgo de que tocamos algún tipo de secreción o fluido del paciente o vamos a realizar una tarea limpia o aséptica, es necesario utilizar el agua y jabón. También cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de utilizar los servicios sanitarios, cuando llegamos a la unidad médica y si estamos en riesgo de estar en contacto con algún microorganismo que genere esporas, entonces es necesario que realicemos el lavado de manos con agua y jabón. Si no, podemos utilizar los preparados de base alcohólica. Es importante que los preparados de base alcohólica tengan una concentración de alcohol isopropílico del 70% o más. Esto va a favorecer que los microorganismos se eliminen y podamos tener una adecuada desinfección de las manos. Cuando está por debajo de esta concentración, generalmente los microorganismos no se mueren completamente todos, solamente lo que hacemos es como que fijarlos y esto pues no nos sirve de mucho porque de todas maneras se pueden seguir reproduciendo. Cuando se utiliza alcohol al 70%, o más, podemos garantizar la destrucción de los microorganismos. Entonces, se debe utilizar de esa manera. No debemos utilizar mucha cantidad de preparado de base alcohólica. Aproximadamente tenemos que utilizar 2 mililitros de preparado de base alcohólica para realizar la desinfección de las manos. Voy a hacer la técnica para que ustedes la reproduzcan en sus casas y puedan tener este contacto. Esta técnica la puedan seguir cada vez que realicen algún tipo de contacto con superficies del hospital. Primeramente, debemos de colocar el preparado de base alcohólica en la mano, en la palma de la mano. Ahorita no tengo al alcance, pero tienen que distribuirlo de forma uniforme, ¿sí? Sobre las palmas. Posteriormente, van a frotar la palma de la mano con el dorso y los espacios interdigitales de esta manera, de forma vigorosa, ¿sí? Del otro lado, regresan a las palmas y vuelven a frotar las manos y los interdigitales de forma vigorosa. Después van a entrelazar los dedos de la mano así, de esta manera, ¿sí? Y hacer un movimiento de fricción entre ellos. Posteriormente van a coger el pulgar de la mano contralateral
y van a deslizar su dedo pulgar sobre el dorso de la mano contralateral de esta manera y después van a frotar las yemas de los dedos en la palma de la mano en dirección de las manecillas del reloj y sus manos son seguras. Este procedimiento lo pueden estar realizando ustedes muchas veces con preparado de base alcohólica. En el momento que ustedes vean o sientan que sus manos ya quedan pegajosas con el preparado de base alcohólica, es necesario realizar la higiene de manos con agua y jabón. En dado caso de que también tengan ya como grumos del preparado de base alcohólica, es necesario realizar la higiene de manos con agua y jabón. No hay una regla en sí de cuántas veces podemos realizar la higiene de manos con preparados de base alcohólica antes de utilizar el agua y jabón. Esto depende de la materia orgánica que tengamos en las manos y de la concentración de materia, y la suciedad que pueda haber en ellas. Entonces, podemos garantizar nosotros que al realizar la higiene de manos con preparado de base alcohólica, vamos a poder disminuir hasta en un 99% la flora de las manos, ¿sí? Y con el agua y jabón, lo que hacemos es, porque el jabón es una sustancia tensoactiva, puede eliminar también la cantidad de materia orgánica que existe y esto va a generar que haya una mejor higiene. Se recomienda que utilicemos más el preparado de base alcohólica porque como tenemos que estar realizando constantemente la higiene de las manos, los preparados de base alcohólica generalmente tienen una sustancia que se llama glicerina y son emolientes y esto ayuda a proteger la piel de las manos. Si utilizamos mucho el agua y jabón, esto puede generar una laceración de la piel y va a generar alguna complicación en ella. Entonces se prefiere que se utilice más el preparado de base alcohólica. Esto es la medida más efectiva para poder reducir cualquier enfermedad que se pueda transmitir dentro de una unidad médica. Esto es una medida que deben de seguir tanto profesionales de la salud como personas que acudan a la unidad médica y que estén en contacto con pacientes. Entonces, ustedes, cada vez que tengan contacto con pacientes, también para evitar los riesgos para ustedes y para ellos, es necesario que se realice esta higiene de manos. Generalmente, pues ustedes no van a estar en contacto con alguna secreción o fluido del paciente. Generalmente todo es contacto con piel intacta. Entonces pueden recuperar muy bien el material pueden utilizar muy bien perfectamente el preparado de base alcohólica, ¿sí? Hay otras medidas que también nos ayudan para prevenir la transmisibilidad de infecciones, sobre todo aquellas que se transmiten por gota. Las gotas generalmente se generan cuando nosotros hablamos, estornudamos, cuando comemos, tosemos. Generalmente se producen unas microgotas que se llaman gotas de flux. Estas nosotros las arrojamos y se transmiten por lo menos a 1 metro de distancia. Entonces, cada vez que estamos en un espacio físico menor a ese metro de distancia entre personas, pues estamos en riesgo de transmitir alguna enfermedad, si es que la tuviéramos, o de adquirir algún microorganismo de alguna persona que la tuviera. Entonces, es importante, por ejemplo, que en estos momentos, y todavía a pesar de que se haya declarado que hay una disminución de casos de COVID-19 y que ya no es necesario utilizar la mascarilla facial, esta se recomienda sobre todo en lugares cerrados y con alta concentración poblacional. Lugares cerrados que no estén muy bien ventilados, que no tengan este intercambio de aire de forma rápida, es necesario utilizar mascarilla facial porque estos espacios se vician muy fácilmente. Entonces, cuando estamos en espacios cerrados, es necesario utilizar la mascarilla facial. Aparte, la mayoría de los pacientes que están hospitalizados pueden tener alguna enfermedad infectocontagiosa, entonces por eso también es importante utilizar la mascarilla facial. Y la mascarilla facial es la mascarilla tricapa, que generalmente ahorita se utiliza.
No necesitamos un respirador N95 de alta eficiencia porque no es necesario en estos momentos. Es necesario solamente utilizar la mascarilla facial quirúrgica o mascarilla facial simple o mascarilla facial de capa, es la misma. Entonces, con esta, ustedes deben de cubrir nariz y boca, que se los voy a mostrar. Me lo voy a colocar de esta manera. Como ven, debe de ajustarse en el lomo de la nariz y se tiene que cubrir lo que es nariz y boca. Ujú. Esta es la forma correcta de utilizar la mascarilla facial y no debemos estarla manipulando. ¿Sí? Hay que tratar de evitar que la estemos manipulando porque esto genera que también contaminemos nuestras manos y es necesario realizar la higiene de las manos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que se utilice esta mascarilla facial, sobre todo en áreas cerradas. Puede ser que la persona no esté manifestando la enfermedad en estos momentos, pero sí puede estar ya en un periodo de incubación. Y generalmente los virus respiratorios no se transmiten desde que la persona manifiesta los síntomas. Puede haber, generalmente hay un lapso entre 24 y 48 horas antes de manifestar los síntomas cuando pueden ya transmitir la enfermedad. Entonces, por eso es importante que en espacios cerrados se siga manejando la mascarilla facial. En espacios abiertos, públicos, sí no es tan necesario utilizarla si la concentración poblacional no es tan importante. Pero si es importante y tenemos al lado de nosotros varias personas, sí sería conveniente seguir utilizando la mascarilla facial en esos momentos. Tenemos además algunas medidas que se utilizan dentro de las unidades médicas y hay algunas tarjetas que utilizamos para identificar a los pacientes en los aislados que tenemos dentro de las unidades. Con todos los pacientes utilizamos unas medidas de color rojo que se llaman medidas de precaución estándar, que es lo que les acabo de mencionar: higiene de manos, uso de mascarilla facial, uso de bata en caso de que se requiera hacer un procedimiento que se generen que generen exposición a salpicaduras. Pero esto generalmente ustedes no van a estar en ese contexto, pero es necesario que sepan, por ejemplo, si ven una tarjeta con color azul, quiere decir que algún paciente de los que están ahí puede transmitir alguna enfermedad por vía aérea. También, si ven una tarjeta de color verde, es que los microorganismos se pueden transmitir por vía de gotitas de flush, y una tarjeta amarilla nos indica que se pueden transmitir las infecciones por contacto. No necesariamente quiere decir que cuando uno toque al paciente nos vamos a contagiar, no, pero podemos ser como fomites, nuestras manos pueden ser vectores para que traslademos los microorganismos de un lado a otro y esto pueda generar algún brote hospitalario. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan todas estas medidas, porque en algunos momentos van a estar con pacientes que estén con estas condiciones. Y a lo mejor ustedes es necesario que ingresen al área o que hablen con algún paciente que está en aislamiento y deben de seguir las recomendaciones que les diga el personal de enfermería para que ustedes puedan ingresar a esa área y puedan ustedes brindarle lo que requieran ustedes hablar con el paciente o sus familiares. Si no es necesario, entonces mejor no ingresen al área y solamente hablen con ellos de forma fuera del área, ya con los papás o con los pacientes, una vez que salgan del aislamiento. Ujú. El aislamiento no quiere decir que los pacientes no tengan que tener su atención médica, su atención sanitaria. No, esto es una medida solamente preventiva para que nosotros, tanto como profesionales de la salud, visitantes, familiares, estemos conscientes de que con ese tipo de pacientes debemos de seguir ciertas medidas restrictivas para evitar contagiarlos de algunas otras enfermedades y que nosotros adquiramos alguna enfermedad que están con ellos. Ujú. Y tenemos también otras situaciones que son la desinfección de superficies inertes. Muchas veces abusamos de los desinfectantes y utilizamos, no sé, rociadores para
desinfectar materiales, superficies inertes como de las mesas. Utilizamos productos que son comerciales para este tipo de desinfección, pero muchos de ellos no sirven de forma adecuada. Lo que utilizamos aquí en la unidad médica es el hipoclorito de sodio al 6% diluido, y esto nos ha ayudado para que nuestras superficies inertes se mantengan pues con bajas cantidades de microorganismos. Entonces, yo les recomiendo que no utilicen ningún otro tipo de desinfectante. Hay algunas marcas comerciales que utilizan cuaternarios de amonio, que utilizan alcohol isopropílico, pero aparte de que son muy costosas y que tiene uno que estar desinfectando, utilizarlos de forma muy consuetudinaria, también generan vapores, generan gases, son tóxicos, pueden irritar la vía respiratoria, pueden irritar la piel también de las personas. Entonces es importante que no utilicemos este tipo de desinfectantes. Aparte, si ustedes leen bien las etiquetas de estos desinfectantes, tienen un tiempo de desinfección. Algunos generalmente utilizan de 10 a 15 minutos para que se pueda realizar la desinfección de las superficies, pero a veces no tenemos ese tiempo. El cloro también requiere un cierto tipo de tiempo para poder realizar la desinfección. Entonces, es muy importante que se acerquen al área de enfermería, al área de mantenimiento, para que ustedes les pregunten qué tipo de material pueden utilizar dentro de las áreas de las aulas para que desinfecten ustedes algún tipo de material, ¿sí? Sobre todo de las superficies inertes, de las mesas de trabajo, sillas, todo esto, todo el mobiliario que debe ser desinfectado de forma constante. Y otro de los puntos que son importantes es utilizar material con acabado sanitario. Generalmente, pues bueno, se recomienda que el material que utilicen ustedes de forma académica, didáctica, sea un material que pueda ser lavable, que pueda ser desinfectado, para evitar precisamente que el contacto entre las personas favorezca la transmisión de estas enfermedades, porque pueden funcionar como fomites. Si utilizamos madera, si utilizamos cartón, si utilizamos papel, estos generalmente pueden ser fácilmente fomites de microorganismos porque no se pueden desinfectar, ¿sí? Entonces, este tipo de material es importante que mejor lo evitemos para que nosotros podamos garantizar que el material que estamos utilizando no tenga este riesgo de llevar estos microorganismos que a nivel hospitalario son muchos los microorganismos que tenemos, y muchos de ellos son resistentes a muchos fármacos convencionales. Entonces, para evitar que esta transmisibilidad de estos microorganismos se siga perpetuando, es necesario que llevemos a cabo todas las medidas que les acabo de comentar para disminuir los riesgos de transmitir estos microorganismos. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Espero haya aclarado sus dudas que tengan en relación al material y a los riesgos que se encuentran dentro del área hospitalaria. Les digo, muy importante, lávense las manos, realicen la higiene de manos. Eso es muy importante para que ustedes puedan disminuir los riesgos de adquirir o de transmitir alguna enfermedad. Pues les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día. Gracias.